Hola, hola, mi gente linda, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa, El Lado B, con José Víctor y Jessica Duan. Y estamos súper contentos que ya estamos cerrando la segunda temporada, parece mentira. Sí, nos quedan un par de programas, ¿no? Sí, y bueno, ustedes saben que hacemos temporada 1, que fue de enero, febrero, marzo, abril, descansamos, perdón, enero, febrero y marzo, descansamos abril, luego ahora mayo, junio y julio. Vamos a descansar en agosto porque la última temporada queremos que sea la mejor y estamos preparando cosas increíbles para ustedes porque estamos súper contentos. Gracias por seguirnos. La audiencia sigue creciendo. Gracias por apoyarnos, gracias por cada comentario, gracias por cada share. El otro día nos llegó el reporte de YouTube, hemos crecido. Aplauso a la comunidad. Así es. Feliz, bueno, yo me acuerdo que yo te dije, ¿esto qué es? Tú me dijiste, ese es el reporte del mes de julio, Sí. ¿verdad? Del lado B. Y yo dije, wow, crecimos bastante. De junio crecimos bastante, así que les agradecemos. Al fin de cuentas, para eso nos esforzamos, para eso hacemos esto. Queremos que llegue al mayor número de personas posible, lo hacemos con mucho cariño, lo tratamos de hacer con la mayor excelencia posible y con mucha responsabilidad y seriedad. Así que, bueno, y los últimos temas han estado espectaculares. El tema de hoy se llama Somos la sal de la tierra. Este es el lado B de una enseñanza que JV dio en nuestra comunidad, Iglesia Miami. Estamos aquí sentados donde ustedes se sientan todos los domingos a escucharlo a él. Y bueno, cuéntanos un poco, tú trajiste una historia del liceo con el pueblo, la sal, la tierra. Cuéntanos un poco para entrar en tema. En contexto. En contexto. Eliseo era el discípulo de Elías, el gran profeta Elías, y Eliseo amaba a Elías tremendamente y no sé si la gente sabía, pero la Biblia cuenta que Elías no murió, sino que Dios vino y se lo llevó de la tierra. Entonces Eliseo estuvo con él hasta su último momento y cuando Elías se va, digamos que Eliseo toma el lugar de Elías y en su en su misión como profeta, llega a la ciudad de Jericó, que es una ciudad muy importante en la Biblia, una ciudad que tiene, digamos, como mala fama, así como Sodoma y Gomorra, y eso Jericó tenía así como mala fama, pero no por eso dejaba de ser una ciudad importante dentro de los propósitos de Dios. Y cuando Eliseo llega, dice que la gente del pueblo se le acerca y le dice, necesitamos ayuda porque nuestra ciudad está bien ubicada. Dice, está bien ubicada, pero la tierra es estéril y el agua es mala. Eso es lo que le dicen, nuestra ciudad está bien ubicada, la tierra es estéril y el agua es mala. Y la palabra, lo que ellos están diciendo es, nuestra tierra no produce fruto o el fruto que produce lo aborta, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que la ciudad está bien ubicada, entonces no entendemos por qué, si la ciudad está bien ubicada, por qué no hemos podido poner a producir esta tierra. Y es tremendo porque cuando nosotros analizamos este momento, Jericó era una ciudad que estaba bajo maldición. Jericó había sido, Josué había proferido una maldición contra Jericó. Cuando en el libro de Génesis vemos que Moisés muere, Dios llama a Josué a continuar con el pueblo hacia la tierra prometida. Ellos tienen que cruzar el Jordán, luego de cruzar el Jordán llegan a Jericó y es la famosa historia de que dan las vueltas durante 6 días, luego el séptimo día dan 7 vueltas y caen las murallas de Jericó. En ese momento, en ese evento, Josué lanza una maldición contra Jericó, que cualquiera que tratara de reedificar a Jericó iba a caer bajo maldición. Y hay varias historias en la Biblia donde vemos a personas que intentaron hacerlo y efectivamente murieron sus hijos, perdieron su ganado y cosas así. Ese es el Jericó que Eliseo llega. Entonces, efectivamente parece que había algo que no estaba bien, pero hay que aclarar algo importante. Ellos dijeron la ciudad está bien ubicada. Eso no solamente se refiere a una ubicación geográfica, en el contexto y en el original se refiere a esta ciudad es importante en los propósitos de Dios. Wow. ¿Y por qué quería comenzar por ahí? Porque quería hablarle a las personas que nos están escuchando o viendo hoy y decirte que tú eres importante en los propósitos de Dios. Yes. Que tal vez tu vida no está dando el fruto que tú esperas, tu matrimonio, tu familia, tus negocios, tus emprendimientos, proyectos, tu iglesia, lo que sea que tú estés en este momento en tu vida tratando de realizar, tal vez tú dices, pero no da fruto, y tú dices, pero si estoy bien ubicado o yo comencé bien, yo he tratado de hacer las cosas bien. En la enseñanza hoy vamos a tratar de entender un poco por qué tal vez a veces las cosas no van bien a pesar de que son importantes en los propósitos de Dios. Entonces, todos los que nos están escuchando y mirando, tú eres importante dentro de los propósitos de Dios. Tú has sido llamado a ser fructífero
a ser productivo, lo que queremos averiguar es por qué no está sucediendo. Entonces, podemos hablar de que en algún momento la tierra puede estar buena, o sea, el terreno puede estar bien, pero el agua estaba mala. ¿Qué significa eso de que el agua estaba mala? Claro, porque hay que entender que en la historia el problema no era la tierra, el problema era el agua, pero hay que ir a ver qué era lo que pasaba con la tierra, ¿verdad? Porque ellos dicen, la ciudad está bien ubicada, o sea, Jericó es importante. Es más, se me olvidó aclarar algo. Jericó luego en el futuro es muy importante en los propósitos de Dios porque Jericó forma parte importante del ministerio de Jesús. Ahí fue donde Jesús, por ejemplo, cenó con Zaqueo, fue en Jericó. Ahí fue donde sanó al ciego Bartimeo, también fue en Jericó, y otras cosas que sucedieron. Entonces, pero cuando ellos dicen, la tierra es estéril, hay que entender a qué se referían ellos con eso. Porque hay dos tipos de esterilidad, ¿verdad? Hay una esterilidad, y utilizando el ejemplo de la mujer, porque tú tuviste un problema durante 11 años, nosotros no podíamos tener hijos, y se podía considerar que tú eras una mujer estéril hasta cierto punto. Pero hay una esterilidad de la persona que no puede fecundar. O sea, no puede quedar embarazada. O sea, el óvulo, el esperma no fecunda el óvulo. Entonces hay mujeres que no pueden quedar embarazadas, pero hay otras que les sucedía lo que te sucedía a ti. Es otro tipo de esterilidad. ¿Por qué quiero hablar de esta? Porque esta es lo que le pasaba a la tierra de Jericó. O sea, tú sí podías quedar embarazada, aunque era muy difícil, quedar embarazada cada 2, 3 años, pero tú sí podías quedar embarazada, pero tu organismo, por problemas genéticos, expulsaba o rechazaba al bebé. Entonces, al segundo, tercer, cuarto mes máximo, que creo que fue lo que más duramos 3 meses y medio, el bebé tú lo botabas, tu cuerpo lo botaba. Entonces, ¿cuál es la diferencia de estos dos tipos de esterilidad? Bueno, el primero es que el que no puede quedar embarazado, el segundo sí. Pero en el primero, las personas que tienen esa esterilidad viven como en una desesperanza. Dicen, nunca voy a tener un hijo. Porque no pueden quedar embarazados. La segunda esterilidad es una esterilidad que trae una doble negatividad, si se pudiera decir así. Primero es, nunca voy a tener un hijo, pero lo segundo, o sea, desesperanza, pero también trae luto. Claro. Porque tú quedabas embarazada, pero el hijo moría. Yeah. Entonces está el problema de jamás vamos a poder tener un hijo. Yo me acuerdo nosotros lidiando con esa desesperanza, pero seamos honestos, lo que más daño nos hizo no fue la desesperanza de no poder tener hijos. Cada bebé que murió, sobre todo el tercero, fue algo que indescriptible. O sea, el nivel de devastación que nosotros vivimos a nivel emocional, el impacto que eso tuvo en nuestra capacidad de creer fue algo horrible. Yo diría que fue tal vez uno de los golpes más duros que hemos vivido en nuestra vida. Eso era lo que pasaba con Jericó. Lo que pasaba con Jericó era que la tierra sí producía fruto, pero el fruto moría. Con el tiempo, o sea, el fruto no llegaba a término, no llegaba al punto donde tú podías comerte el fruto, disfrutar el fruto. Entonces, es una tierra que además tenía desesperanza, vivía en un luto permanente. Eso es lo que ellos están diciendo cuando dicen, nuestra tierra está en el propósito de Dios, pero ¿por qué vivimos en este luto, en esta tristeza? Y luego ellos identifican que el problema no era la tierra. ¿Y cómo se ve el luto en una persona espiritualmente hablando? O sea, obviamente... O emocionalmente. Emocionalmente sabemos lo que es perder 3 hijos, pero ¿cómo se ve una persona que de pronto aborta sus sueños, sus planes, sus deseos? Exacto. O sea, aplica eso, porque no solo aplica a bebés, aplica a todo lo que nosotros estemos, digamos, engendrando o trayendo a la vida. ¿Qué traemos a la vida? Por ejemplo, una familia, un matrimonio, un negocio, un emprendimiento, un proyecto, un libro. Hay personas que quieren escribir, hay personas que quieren hacer música, ¿verdad? Y yo escuché una vez a un pastor decir que los cementerios están llenos de ideas que murieron junto con las personas que murieron ahí. O sea, que nunca se realizaron, proyectos que nunca se realizaron. Entonces, yo conozco, nos ha pasado, conocemos gente súper talentosa, pero, entre comillas, viviendo esta esterilidad. Y frustrados, deprimidos, diciendo, pero yo pensé cuando era más joven que iba a lograr grandes cosas en la vida. Y en un país como Estados Unidos, yo me imagino que sucede en muchos lugares, pero Estados Unidos es muy común que tú veas personas que no están cumpliendo sus sueños. La gran mayoría de personas, habitantes de los Estados Unidos, no están viviendo su sueño. Terminaron resignándose a un trabajo, no sé, en un restaurante, 9 a 5. ¿Por qué? Porque están
acomodados a su salario, ¿verdad? Por lo menos pagan sus deudas, pero viven toda su vida frustrados, toda su vida amargados, porque saben que fueron llamados a cosas más grandes, y es como un constante recordar que mis sueños nunca se cumplieron. Yo fui llamado a cosas más grandes. Entonces, Es una sensación muy, muy triste. es muy triste, es muy triste. Y tú te das cuenta cuando llegas a un trabajo y te atiende la persona con mala gana, Así es. con mala actitud, en los puestos del gobierno. Del gobierno sucede mucho. En las cosas públicas, y tú dices, ¿qué hace esa persona aquí? No, le tocó trabajar, pero no era su propósito. Y hay personas que tú los ves ahí que están felices ahí. Felices. Y tú te das cuenta que ese es el lugar donde quieren estar. Entonces, veo, por ejemplo, muchos profesores y maestros. Eso era una frustración que yo tenía en el colegio de la universidad. Era encontrarme maestros que tienen una labor tan importante como es educar a la nueva generación, pero que detestaban estar ahí. Entonces abusaban de su autoridad o hacían mal su trabajo, enseñaban mediocremente. Entonces es muy importante que las personas distingan, reconozcan sus áreas de esterilidad. ¿Cuáles son esos sueños que han muerto? ¿Por qué? Porque Dios no te puso en esta tierra para ver tus sueños morir. Dios te puso en esta tierra para que veas cumplir tus sueños, que es diferente. Pero necesitas saber dónde está el problema. El problema no es la tierra. Porque la ciudad está bien ubicada, tú estás en los propósitos de Dios, tu familia está dentro de los propósitos de Dios, tus talentos, tus dones, tus sueños, tus propósitos son parte de los grandes propósitos de Dios. O sea que está bien ubicado, y el problema no es la tierra. Ellos lo dieron, la tierra es estéril. ¿Por qué? Porque el agua es mala. ¿Cómo podemos entonces cambiar el agua? Bueno, primero hay que entender qué significa que el agua es mala. Porque la palabra agua ahí en el hebreo es la palabra mayim, que significa semilla, o de donde viene la palabra semen. Pero no se refiere no es algo sexual, semen, esperma, sino que la palabra semen significa semilla, porque es la semilla que el hombre deposita en la mujer. Entonces, lo que está diciendo es, el agua, la semilla con lo que están regando, alimentando la tierra, es mala. ¿Qué es la palabra mala ahí? Está contaminada y contamina. Es dañina y hace daño. Porque, ojo, una cosa es que yo sea una persona mala y otra cosa es que yo sea una mala influencia para otros. Y ellos lo que están diciendo no es solo que el agua era mala, sino que el agua dañaba la tierra. O sea, no solo estaba dañada, sino que era dañina para lo que tocaba. Entonces, el problema era el agua, con lo que estaban alimentando la tierra. Entonces, lo que hay que preguntarte, o debemos preguntarnos, es con qué estás alimentando tu tierra. Y nuestra tierra es nuestro corazón. Porque Jesús lo dijo, que el sembrador salía a sembrar semilla, y habló de los terrenos, y dice que uno de esos terrenos es nuestro corazón. Entonces, la pregunta es, ¿con qué estás regando? ¿Con qué estás alimentando tu corazón, tu sistema de creencias? ¿Con qué estás? No es abonando, porque es el alimento. El abono lo que hace es, el abono es un poquito diferente. ¿Con qué estás regando? Y bueno, la verdad es que el abono aplicaría, ¿verdad? Pero, o sea, ¿qué estás escuchando? ¿Qué estás mirando? ¿De qué te estás nutriendo? ¿Qué entra por tus oídos? ¿Qué estás viendo? ¿A quién estás escuchando? ¿A quién estás exponiendo tus oídos? ¿Te la pasas oyendo todo el día malas noticias? ¿Te la pasas oyendo todo el día teorías de conspiración? O sea, ¿por qué? Porque al final nuestra fe va a estar puesta en lo que vemos y oímos. Porque la fe viene por el oír. La fe viene por el oír. Entonces, aquello que más oyes, tu fe se va a inclinar a confiar en eso. Entonces, si tienes fe negativa, es porque te las has pasado escuchando cosas negativas. Si tienes una fe positiva, cosas positivas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos escoger bien con qué agua vamos a nutrir nuestra tierra, que es nuestro corazón, nuestra mente, nuestro sistema de creencias. ¿Cuál es el mejor agua? Es el Evangelio. ¿Cuál es el mejor agua? Las palabras que se acomodan a las palabras de Dios. Las palabras de Dios no son necesariamente aleluya. Esas son las palabras que le decimos a Dios. Porque a veces la gente confunde una jerga aleluyesca, ¿verdad? El cristianismo con la manera de hablar de Dios. No, la manera de hablar de Dios no tiene que ver con términos. Tiene que ver con el espíritu detrás de las palabras. Entonces, por ejemplo, Dios es un Dios de amor, por lo tanto nuestras palabras deben ser palabras de amor, de aceptación, palabras de abrazar, palabras de motivar. La Biblia dice que nos motivemos al amor y a las buenas obras, por lo tanto, la persona que en vez de motivar, desmotiva, lo que está haciendo es usando un agua que daña la tierra de los demás. Entonces, hablar como Dios habla o escuchar las palabras de Dios es exponernos a lo que Dios piensa de nosotros, a lo que Dios piensa de la humanidad, a lo que Dios piensa, a los planes que Dios tiene para ti, a las cosas buenas que Dios tiene para ti.
Me recuerda la historia de la mujer samaritana cuando Jesús le pide agua y él estaba tratando pues de llamar la atención de ella para enseñarle que el agua que ella buscaba en ese pozo nunca le iba a saciar la Así sed. es. Pero que el agua que él daba, que era vida eterna, sí le iba a saciar la sed. Entonces nosotros tenemos la capacidad de tener esa agua al alcance de nosotros y es la palabra de Dios. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, que es la Biblia. Aprender a leerla, aprender a meditarla, aprender a entenderla, porque a veces la tenemos abierta en la entrada a la casa para que se lleve la mala energía. Para que proteja a la casa. Pero realmente nunca te sientes a leerla. Así es. Y a entenderla y a aprender de cada una de las historias, de cada uno de los proverbios, de cada uno de los salmos, donde te van a dar palabra y vas a empezar a hablar como Dios habla. Así es. Y pienso que es importante conocer la Biblia toda, pero creo que es muy importante entender qué pasó en la Biblia y en los planes de Dios una vez que Cristo vino, vivió, murió y resucitó. Porque Cristo introduce una era de gracia, una era de conexión directa con Dios. O sea, son muchas cosas que cambian. Un nuevo pacto, dice que es un nuevo pacto hecho con mejores promesas, ¿verdad? Entonces, es muy importante que nosotros aprendamos a regar nuestra tierra bien y es muy importante que aprendamos a regar bien la tierra de los demás. Yo recuerdo... yo he tenido momentos difíciles en mi vida, momentos de frustración, de depresión, y cuando uno está en esos momentos, una de las cosas que más sufre es que tú pierdes tu capacidad de tolerancia. Sí. Entonces te vuelves irascible. Mecha corta. Claro, mecha corta, irascible, iracundo. O sea, en vez de accionar, reaccionas. Entonces, ¿por qué? Porque estás sensible y es como cuando una persona estuvo en el mar o en la playa y se insoló y tú le puedes dar un toquecito y le va a arder horrible. El problema no es que tú lo estás maltratando, el problema es que la persona está muy sensible. Yeah. Y yo he tenido momentos que he estado quemado en mi alma. Tú también, todos los seres humanos pasamos por eso. Y ha habido momentos que, por ejemplo, en uno de esos momentos mis hijos hacen algo que a mí no me gusta o lo que sea y de mi boca han salido palabras que no deben salir y no me refiero a vulgaridades ni nada de eso, sino palabras que no los construyen, palabras que los pueden destruir, palabras que pueden minar su autoconfianza, su autoestima. Entonces, yo creo que esos han sido los momentos que más dolorosos para mí como papá. O, por ejemplo, como esposo, a pesar de que nosotros mantenemos un respeto, de verdad, es muy especial. Por eso digo, no son vulgaridades ni es gritar. Es decir bobo o hay papás que le dicen a sus hijos, me arrepiento, maldito el día que tú naciste. O sea, yo necesito que entendamos el poder de contaminación que tienen esas palabras en el terreno del corazón de un niño o de una niña. O sea, es algo que... O sea, nosotros hemos atendido consejerías donde nos hemos dado cuenta que hay gente que los golpes del alma los han marcado más que los golpes físicos por toda su vida y los han tenido atados a paradigmas de tú eres feo, tú eres fea. Me acuerdo que una vez atendimos a unas hermanas que parecían reinas de belleza y ellas se veían al espejo y se veían feas. Y tú y yo decíamos, pero ¿cómo se pueden ver feas si son preciosas? ¿Por qué? Porque la tierra se había vuelto estéril, porque había sido regada incorrectamente por su padre. Entonces, nosotros como seres humanos que conocemos de Dios, que conocemos el amor de Dios, tenemos que ser intencionales en cómo nosotros regamos nuestra propia vida, que permitimos que riegue nuestra vida. Yo me acuerdo que una vez yo di una predica que se llamaba Choose Your Story. Escoge tu historia o escoge al contador de historias. ¿Por qué? Porque antes, cuando no había internet, ni Instagram, ni TikTok, los contadores de historias eran contadores de historias. Tú ibas a un lugar a que te contaran historias. Yo me acuerdo que yo, jovencito, salía de la discoteca y me hacían como un anfiteatro en el lugar donde íbamos a comer todos los jóvenes y yo me ponía a echar chistes porque yo soy un contador de historias, ¿verdad? Y entonces me daban la plataforma. No todo el mundo tenía una plataforma para contar historias, solo los verdaderos contadores de historias. Hoy en día, las redes sociales le han dado plataforma a todo el mundo para convertirse en un contador de historias, a pesar de no tener la autoridad y el conocimiento para contarlas. Entonces, por ejemplo, con el COVID, salieron expertos del COVID, cuando ni los científicos sabían lo que era el COVID. Entonces, todos los días había una teoría nueva. Entonces, hoy día, nuestra mente, nuestro sistema de creencias, nuestro corazón está expuesto a muchos contadores de historias que no tienen el conocimiento ni la autoridad para contarlas. Entonces, nosotros tenemos que tener la autoridad para escoger a quién yo le permito contar mis historias. Así es. O sea, yo no voy a permitir que una persona me cuente historias contrarias a las historias que Dios dice de mí, o lo que Dios tiene para mí, o lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios tiene para mis hijos, lo que Dios tiene para la gente que amo, y lo que Dios tiene para Iglesia Miami. No puedo permitir. Entonces, yo tengo la autoridad. Pero ¿qué pasa?
que nos hemos vuelto adictos a escuchar historias. Sí. Se ha vuelto un morbo, la carne. Nosotros nos encanta emocionalmente estar escuchando y hay un problema. Lo que tú oyes, eso es lo que vas a hablar. Así es. Entonces tú no puedes hablarle a tus hijos, a tu familia, a tus empresas, a tus empleados o a tu jefe, a tus amigos. No les puedes hablar vida si todo el tiempo estás escuchando muerte. Literal. Entonces, tenemos que tener cuidado. ¿Qué contador de historia le vas a permitir que riegue el terreno de tu corazón? ¿Con qué agua? ¿Y cómo vas a regar tú? Ok, entonces el corazón es el terreno, se nutre con el agua, la palabra. Pero en la Y no historia, tiene que ser solo palabra. Ojo, porque hay frases que directamente no son palabras, pero van de acuerdo con la palabra. ok, Por ejemplo, si yo te digo, te amo, o yo te digo, tú eres importante, la Biblia no dice tú eres importante, pero lo dice. Pero al yo decirte tú eres importante, eres valioso, eso se alinea con la palabra de Dios. exacto. Ok, entonces el terreno del corazón, la palabra, o lo que decimos que va de acuerdo a la palabra, es el agua que nutre la tierra. Entonces la historia dice, pero el agua estaba mala. ¿Cómo podemos purificar o Sí, ¿cómo qué cambiamos? filtro le ponemos al agua para que el agua Claro. se ponga buena? Tremendo, porque fíjate que Eliseo no le dijo, mudémonos de aquí. La única solución es mudarnos. Porque algo que nos pasa es que cuando estamos en un lugar donde hay esterilidad o un momento de esterilidad, asociamos la esterilidad con el lugar, en vez de asociarla con el agua. ¿Sí ves? Voy a mudarme de Miami porque en Miami nadie da fruto. Mentira. Hay mucha gente millonaria, mucha gente exitosa en Miami. Tú eres el que no eres exitoso en Miami. Entonces, el problema no es, Miami está muy bien ubicada y en los propósitos de Dios. Miami es el ombligo de Latinoamérica. Desde Miami yo puedo llegar casi que a cualquier lugar del mundo, menos Asia, diría yo, ¿verdad? Y el Pacífico, con el Evangelio y con los propósitos de Dios. Entonces, Miami está bien ubicada. Entonces, ¿qué pasa? No es mudarse porque probablemente la tierra donde tú estás es la tierra donde Dios quiere cumplir sus propósitos. Pero el problema no es la tierra, es el agua. ¿Qué hizo Eliseo? Eliseo mandó a buscar unas vasijas. Dijo, tráigame unas vasijas nuevas. Dijo, ojo con eso, unas vasijas nuevas. Él no dijo, tráigame unas ollas de peltre viejas, esas que tengan por ahí por la casa. Unas vasijas nuevas, importantísimo. Un recipiente nuevo. Y llénenlos con sal. Un odre nuevo. Un odre nuevo. La Biblia dice que Dios no pone vino nuevo en odre viejo. Entonces, si tú quieres cambiar tu situación, tú no puedes seguir operando en el mismo recipiente, o sea, el mismo sistema de creencias. Tú no puedes entrar a una etapa nueva con una anterior manera de pensar y de vivir. Entonces, lo que tienes que entender es que necesitas traer una vasija nueva. O sea, tú necesitas tomar la decisión de decir, ok, estoy dispuesto a cambiar. Estoy dispuesto a ser renovado. Estoy dispuesto a que Dios ponga algo diferente en mí. Estoy dispuesto a soltar lo viejo. Nadie está diciendo que es fácil. Nadie está diciendo que es un evento de un día. Pero la decisión se toma. La decisión es en un día, en un momento. Tú dices, yo quiero ser una vasija nueva. Entonces Dios está buscando odres nuevos. Donde poner algo nuevo. Entonces dice, llénenla de sal. ¿Por qué sal? Porque la sal en ese tiempo se usaba para purificar. Era un descontaminante, un desinfectante es la palabra correcta. Entonces, Eliseo toma las vasijas nuevas, las llena de sal y luego las echa en el agua, que estaba mala, ¿verdad? Lindo, pudiera haber usado cualquier cosa. Cualquier cosa. Para echar la sal, inclusive de la bolsa. Claro, y no solo eso, Pero la hubiera, vasija representa y algo. también hubiera podido ser cualquier cosa que no fuera sal. Pero representa. Claro, pero ellos sabían que la sal representaba desinfectante, descontaminar, ¿verdad? Pero no solo eso, cuando le echó, decretó. ¿Qué decretó? Decretó sobre Jericó y sobre el agua el propósito de Dios. Dijo, yo sé que Jericó está en los propósitos de Dios. Y yo declaro que esta agua se va a alinear a lo que ella tiene que hacer para nutrir correctamente esta tierra. Qué lindo. Entonces, la fe de Eliseo de entender que no tenía que mudarse, que Dios le había dado la autoridad para cambiar el agua con la que iba a nutrir la tierra para que Jericó cumpliera el propósito de Dios. Y cuando Jesús llegó, Jericó lo cumplió. Cuando Jesús llegó. Come on. Entonces, estamos aquí para decirte, tú no tienes que mudarte. Tal vez hay personas que sí deban mudarse, ¿verdad? Pero el problema no es la tierra, el problema es que están en el lugar equivocado, que eso no es lo mismo. Entonces, tú no tienes que mudarte. Dios te quiere bendecir donde tú estás. Lo que tienes es que tener la valentía de decir, ok, el agua está mala, necesito echarle sal, ¿verdad? ¿Cuál es la sal? Jesús dijo algo tremendo. Jesús dijo, ustedes son la sal de la Nosotros tierra. somos la sal de la Tú tierra. eres la sal, o sea, si tú no cambias, si no empiezas a regar diferente, nada va a cambiar. ¿Qué pasa a veces en las comunidades espirituales? Que la gente viene para que otros lo reguemos. Y yo creo que es importante cuando nos reunimos aquí un domingo y nosotros yo estoy regando a la gente,
Pero al final, cuando tú te vas de aquí hasta que vuelva el otro domingo, cada uno se está regando a sí mismo y cada uno está regando a su familia, cada uno está regando. O sea, yo no puedo estar ahí regándote con la palabra de Dios, regándote con una palabra de fe, una Pero palabra puedes ver positiva. lado B y puedes escuchar la prédica otra vez. Así es. Y aprender a regar. ¿Por qué? Porque la tierra está bien ubicada, tu vida está en los propósitos de Dios. Hay que entender eso, tu matrimonio, tu familia, tus sueños, y va a dar fruto. Pero tienes que permitir que esa sal, ¿verdad? Tú eres la sal, empezar a regar diferente. Hay momentos que la sal puede perder su sabor. Claro, la sal pierde su sabor, dice, cuando no se usa. La sal no pierde el sabor porque lo pierde. La única manera que la sal pierde el sabor es cuando no se usa. Si no la usas, pierde su sabor. Entonces, ¿cuánto llevas ahí con ese bulto de sal? ¿Verdad? Y no lo estás usando. Pudieran ser mi sal, mis talentos. Tus talentos. Y dones que Dios me ha dado y no los quiero usar por miedo. Las cosas que Dios te ha enseñado pero que no quiero aplicas. arriesgar. Así es. Lo que Dios te ha enseñado pero no aplicas. ¿Verdad? Que hablábamos en el lado B anterior de la diferencia de multitud y discípulo, que la multitud oye y le gusta, pero el discípulo oye y practica. ¿Cuántos aquí se van todos los domingos con tremendo bulto de sal para su casa para poder aplicar a cierta área y tú estás orando y tú dices, Señor, dame una respuesta y Dios te la da, pero resulta que te vas con el bulto de sal y lo dejas ahí en el baúl del carro, como la ropa del gimnasio que la tienes ahí hace 6 meses, ¿ok? Entonces lo dejas ahí en el baúl del carro y no la usas, pero Dios nos dio la sal. Y eso nos hace a nosotros la sal. O sea, la sal no solamente de mi familia, baby. ¿Qué crees? La sal de la sociedad. ¿Por qué crees que las personas no se miran a sí mismos como Dios los ve y no creen que son capaces de cambiar su tierra, de purificar su agua y de mirar más allá, de cumplir un propósito de Dios y de alcanzar sus sueños? Porque dicen, no, es que yo no sirvo. Porque están programados en el inconsciente para sentirse inútiles, sentirse que no valen y que nunca van a salir adelante. Pero yo creo que ese es como 10 lados B. Ese es otro lado B. Ese es otro lado B, porque ahí nos metemos ya en todo lo que tiene que ver con el inconsciente, la epigenética, sanidad interior, todo este rollo, que es importante sanar. Es importante sanar porque de pronto tú eres el agua que está mala y está dañando a otros. Y estás tratando de ver cómo purificas eso. Pero yo me acuerdo una vez con la que era la esposa de nuestro pastor. Yo recuerdo que ella un día ella me pidió un consejo y yo le dije, fulana, lo que pasa es que tú te la pasas podando el árbol, pero no lo has sacado de raíz. ¿Te acuerdas? Y entonces, ¿cuál es el problema? Que la Biblia dice que cuando tú podas el árbol, crece más, no crece menos. O sea, el árbol no se muere, porque tú lo podas es para que crezca y dé más fruto. Entonces, si tú tienes áreas dañadas en tu vida o que no están bien, tú no puedes podar, porque lo que vas a hacer es que se van a volver más grandes y más poderosas. Van a tener más autoridad sobre ti. Las áreas dañadas hay que purificarlas, o sea, es como una infección. Eso tiene que ir hasta el fondo y sacar toda la infección. Entonces, muchas de esas infecciones, esos problemas están en el inconsciente. Entonces, pero el inconsciente tú no llegas así nada más, ¿verdad? Eso es un proceso dirigido, sistemático, intencional. Y bueno, nosotros sabemos algo de eso y creemos que es algo que todo ser humano debe vivir. Pero bueno. En la próxima temporada. Ese es para el lado C. En la próxima temporada prometemos tocar esos temas y traer pronto invitados especiales aquí para que compartan con ustedes tantas cosas lindas que hemos estado aprendiendo, especialmente en este verano del 2025. Gracias por sintonizarnos una vez más en este su programa Lado B. Ya sabes lo que tienes que hacer, activa las notificaciones, comparte el programa con alguien y síguenos para que estés atento a todo lo que está pasando en el Lado B. Dios les bendiga. Bye bye. Chao.